Buenas noches, ¿cómo vamos? Gabriel, espero que estés todo bien. Bueno, este es un video sobre la clase de hoy. No podré asistir, pero te lo dejo en la plataforma para que tú lo puedas revisar. El día de hoy te voy a presentar lo que vamos a ver para que tú puedas revisarlo y realizar las actividades correspondientes. ¿Listo? Ya déjeme un minutito, solo abro la presentación de estudio de mercado. Listo. La clase anterior nos quedamos justamente en identificar cuáles son nuestras competencias, identificar nuestro nuevo segmento de mercado, identificamos las fortalezas y debilidades de la competencia. Explorar espacios no cubiertos por otros jugadores. Esto es explorar nichos de mercado donde no están entrando nuestros competidores. Como hablábamos de tu empresa, un nicho de mercado importante es el de los test, porque genera lo que es un aumento de hierro o también una alternativa, una bebida hidratante que puede ser vendido a las señoras que están en el mercado, indicándoles el beneficio del aumento del hierro. Listo. En el ejemplo de la cerveza, la tercera parte es cómo comunicar mejor lo que ya tenemos. Esa es la otra duda. Entonces aquí va a explorar el posicionamiento de nuestra marca en la mente del consumidor y testear la performance de nuestras comunicaciones. ¿Qué es esto de la marca en la mente de nuestro consumidor? Aquí es súper importante hacer un prototipo de nuestro producto en el cual tengas visible una marca, un logo, una imagen y una barra de información. Entonces, quisiera que tú le tomes una foto muestra a tu producto de cómo le vendes para verle cómo está. Y eso le adjuntas de esa foto, le adjuntas en un Word y describes qué es lo que contiene tu paquete, que es, por ejemplo, me invento una caja de cartón con una cobertura de papel, celofán, y ahí le ponen el hongo ostra. Entonces, esa foto como tal, yo necesito para que le pongas en un Word. Adicional, hay que testear la performance de nuestras comunicaciones. Es decir, aquí vamos a definir cuál va a ser nuestro script con el cual vamos a vender nuestro producto o servicio. Para esto, tú tienes que hacer, te invito a que pares el video y que pongas comunicaciones. Aparte, frases con las que yo vendo mi producto. Y tú haces una descripción de cuáles son las frases con las que tú presentas tu producto. Para que la próxima clase, que es mañana, podamos analizar esto. ¿Ok? Listo. Una vez culminado esta parte, quería entrar, bueno, ten en cuenta que lo que tienes que hacer es la diapositiva número 4, que es la segunda parte, identificar las fortalezas y debilidades de la competencia. Esto ya lo tienes de hecho. Explorar los espacios no cubiertos de los jugadores. Esto es lo que te decía, un análisis a qué nicho de mercado adicional. Pero no quiero que me digas las señoras que venden jugo en el mercado, punto. No, el por qué tú crees que ese espacio no está cubierto por la competencia. ¿Listo? Ok, ahí tienes que ver. Después de eso vas la tercera parte, cómo comunicar mejor lo que ya tenemos, que esto era básicamente la problemática inicial de tu negocio. Entonces vamos a explorar el posicionamiento de nuestra marca en la mente del consumidor. Esto se hace de dos formas. Una, identificando la estructura del packaging, que se llama esto de la presentación, el logo, la marca y todo eso. Y dos, con una encuesta, pero esa encuesta la vamos a hacer más adelante. El testear la performance de nuestras comunicaciones,
Aquí va los scripts con los que vendes, los scripts con los que generas contacto para las compras que te vuelven a hacer los clientes. Eso se llama las recompras. Cuando un cliente te vuelve a comprar, entonces tú tienes que tener una comunicación, una línea de comunicación adecuada. Listo. Ahora sí entramos a lo que son tipos de fuente de información. Existen tipos de fuentes de información, pero van de acuerdo a las características de la problemática. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, si el problema es del negocio, si el problema es de marketing, o si es que el objetivo ¿cuál es el objetivo de la investigación? Con esto podemos deducir dónde buscamos esa información. Si es que es un problema del negocio, tenemos que ver cuál fuente de información es más acorde. Si es que es un problema de marketing, identificar cuál es ese problema, si es que es en la metodología, si es que es algo interno, o solo es un nuevo objetivo de la investigación. 3 factores a tomar en cuenta. La primera, ¿dónde se origina la información? La fuente de información interna o externa. Ya voy a ir explicando poco a poco qué es la información interna y la información externa. ¿Quién realiza esa información? ¿Nosotros u otras personas de la empresa? ¿Y cómo se obtiene la información? Estas 3 preguntas te tienes que saber de memoria, porque es ¿dónde se origina la información? ¿Quién realiza esa información? ¿Y cómo se obtiene? Entonces, ahí vamos generando. Listo. El modo en que se genera la información. Entonces, vamos a ver dónde se origina la información. Si es que es una fuente de información interna o externa. Fuente de información interna es la información que se origina en el interior de la organización. La generamos nosotros. Todo esto estamos hablando de lo que los archivos que maneja la entidad, la creación de productos que hace, las estrategias de venta, las estrategias del negocio, toda esa información está dentro de la empresa. Los clientes registrados, porque siempre hay que generar una base de datos de nuestros clientes. La fuente de información externa. La información se obtiene desde el exterior de la organización y la proporcionan otros. Siempre la fuente externa es terceras personas, otros negocios, encuestas que realicemos, investigaciones por observación en el campo. Todo lo que hagamos fuera de la empresa, esa es información externa. ¿Quién realiza la información? Nosotros u otras personas, empresas. Fuentes de información primarias. Ojo, antes era internas y externas y ahora son fuentes de información primarias y secundarias. Estamos en el paso 2. ¿Quién realiza la información? En el primer paso es de dónde obtenemos. ¿Recuerdas? ¿Dónde se origina la información? Aquí es interna y externa. Ahora vamos al segundo paso. ¿Quién realiza esa información? Entonces, ¿quién realiza esa información? Nosotros u otras personas o empresas. Fuentes de información primarias, fuentes de datos que se obtienen de manera específica para las necesidades concretas de información que tenemos ahora mismo. Fuentes de información secundarias, fuentes de información que ya existen y que no requieren que nosotros creemos datos nuevos. Entonces, en el primero, nosotros recopilamos la información, construimos de manera específica para las necesidades concretas de la información que tenemos en ese momento. Y las fuentes de información secundarias son fuentes de información que ya existen y que no requieren que nosotros creemos datos nuevos. ¿Cómo se obtiene la información? El modo en que se genera esa información puede ser de 2 maneras. En que se genera
Esa información puede ser de dos formas. Información declarada e información observada. Información declarada. Cuando los individuos proporcionan información de forma activa, por ejemplo, participando en una encuesta o asistiendo a una dinámica de grupo o una entrevista. Los datos declarados pueden tener sesgos derivados de los sesgos psicológicos de cada individuo. ¿Qué es esto de los sesgos? Sesgo significa desviaciones, o sea, tiene parcialidad. Cuando te dicen, a ver, hincha de qué equipo eres, del Barcelona, y si es que juega Barcelona Aucas, como fue en la final, por ejemplo, eh, ¿qué teníamos? Ahí teníamos los hinchas del Barcelona quería que el Barcelona gane. Entonces, había un sesgo de la información. Eh, de ahí tenemos los derivados de los psicológicos. Normalmente son el tema de afinidad, emocionales y un montón. ¿Cuál es la información observada? Cuando la recolección de datos se realiza observando el comportamiento o la reacción de los individuos, los observados por parte del experto. Ejemplo, si tú te paras afuera del local de tu competencia, tú puedes ver si es que el cliente puede salir satisfecho o no, y solo observando, porque ves comportamientos, actitudes, todo eso. Ahora, vamos a hacer la integración. ¿Te acuerdas que tenemos fuentes de información internas que son dentro de la empresa, fuentes de información externa que son fuera de la empresa, primarias, que eran fuentes que se obtienen de manera específica para las necesidades concretas de información que tenemos, y secundarias, que es la parte de fuentes de información que ya existen y no requieren que nosotros creemos datos nuevos? Listo. Dentro de eso tenemos una información declarada que era de las personas. Esto internamente también podemos tener observadas. Y si es que son secundarias, también aquí nosotros no participamos, podemos obtener estudios que ya hayan realizado internamente dentro de la empresa y tenemos información declarada y observadas. Igual, en las fuentes externas, cuando recabamos la información del campo, tenemos información declaradas y observadas, y como secundaria, donde nosotros no entramos en nada, sino nos entregan el estudio terceras personas, tenemos declaradas y observadas. Vamos a un ejemplo. Si le integramos todo, en la fuente de información interna de la empresa, como fuente primaria es donde nosotros recabamos la información o participamos en la recabación de información. Entonces, aquí va. Encuestas a personal de la organización, entrevistas a atención del cliente, acompañamientos comerciales, observaciones del equipo, reuniones de los consumidores, encuestas a los clientes en externa, test de mercado, etcétera, todo lo que son focus group y todo eso. Secundarias son estudios que ya se han realizado y donde nosotros no tenemos participación. Estudios antiguos, una consultora de clientes, un CRM, que es un sistema para registrar las actitudes de los clientes dentro de la empresa, los registros contables, informes internos. Y en externas, pero secundarias, tenemos informes de organismos estatales. Aquí tenemos el INEC, Fondo Monetario Internacional, datos del Banco Central, estudios ya publicados, revistas sectoriales y otras informaciones. Como ves, nosotros participamos en las fuentes primarias, pero no participamos en las secundarias para obtener los datos. Aquí solo lo obtenemos normalmente por internet y a través de empresas específicas como el INEC, donde nos da las estadísticas y censos, el Banco Central, donde nos da datos numéricos, tal vez una revista del sector específico donde vamos a trabajar. Pero en cambio en las externas, todo esto nosotros sí lo hacemos.
tanto para recabar información dentro de la empresa como para recabar información fuera de la empresa en el campo. ¿Listo? Fuentes primarias y secundarias. ¿Quién realiza esa información? Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos? Se obtienen de manera específica. Recuerda que las fuentes primarias son las que nosotros participamos. Y aquí tenemos, puede ser más precisas que las secundarias, encajan con nuestro problema y ajustarlo sobre la marcha, dan una evidencia directa, mayor riqueza de información, son contemporáneas, no están modificadas por el tiempo. Negativos, suelen ser más descriptivas a veces. El error, existe un error de sesgo de estar en medio y no ser objetivo. El investigador puede que tenga un error. Su costo suele ser más elevado porque implica salir al campo o gestionar personal para recabar la información. Implica más recursos de todo tipo y más tiempos para recabar y menos tiempo para pensar. Es decir, los datos que nosotros recogemos en el campo es más operativo y menos analítico. Y tenemos una frase final que dice, deberíamos usar este tipo de obtención de información solo cuando no tenemos información existente que sea útil o aplicable. De las fuentes secundarias, la información ya existe. Puede estar más interpretado y más accionable y te permite a ti pensar más. Es cuando cogemos y analizamos los datos. Permite la síntesis, ahorro de tiempo y costes muchas veces porque solo buscamos en el internet y listo. Puede darnos una visión externa más favorable, más tiempo para pensar e interpretar. No aplica 100% a nuestro caso. A veces encontramos información que no se adapta a nuestro problema, al sector, al mercado, al cliente, etc. Esta es una desventaja. Otra desventaja es el tiempo, momento cuando se ha realizado y puede ser muy desfasado. Y puede generar más dudas que certezas y será siempre más eficiente priorizar la búsqueda de información secundaria. Es decir, es mejor tener la información primaria que la secundaria. ¿Listo? Ok. Y concluimos con, ¿quién realiza esa información? Fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias es información que ya existe, se encargan las instituciones estatales por lo general y toda la información vale. ¿Cuáles son los criterios para evaluar las fuentes secundarias? La metodología usada, qué metodología se ha utilizado, si es rigurosa, es adecuada. Precisa de la información, qué nivel de precisión tiene la información obtenida, es de mayor o menor a la que necesitamos, la representatividad, los sesgos metodológicos, actualidad, la información está actualizada, los datos son representativos de la situación actual, los objetivos de la investigación disponibles son parecidos y si son diferentes, lo hacen de forma significativa. Credibilidad, la fuente es creíble, los datos son fiables, la naturaleza, el tipo de datos obtenidos es adecuado, cuantitativos, cualitativos, declarados u observados. ¿Ok? Tenemos estas dos. Ahora, nosotros para este caso vamos a utilizar las dos alternativas. Las fuentes de información internas y las fuentes de información externas, las primarias y las secundarias. Para tu caso de estudio, que es en este caso tu empresa, que es Fungi, ¿sabes? Sí. Bueno, el nombre de tu empresa, mil disculpas, me olvidé. Entonces, tienes que identificar. Vamos a empezar. Quiero que obtengas la mayor información secundaria sobre mercado del hongo ostra, beneficios del hongo ostra
Ojo que aquí ya tienes que verle instituciones externas. También lo que tengas internamente podría servir, pero creo que no tienes mucho. Entonces, enfócate en la parte externa. ¿Qué, no, qué te dice el Ministerio de Agricultura de los hongos Ostra? ¿Qué te dice eh, los estudios comerciales? Hay una revista que se llama Líderes, que puedes buscar revista Líderes hongos Ostra para ver qué estudios o qué información te da o te arroja. Listo, y eso me presentas la siguiente clase. Eso sería todo. Espero que veas este video y que nos vemos el día de mañana. Un excelente día y Gabriela, cuídate mucho, que todo esté bien. Chao. Adiós.